Bueno, pues vamos a iniciar la sesión y hoy vamos a presentar al Bueno, pero no te excelentísimo preocupes. Pero ¿no? calla, que a lo mejor te están oyendo ellos. Yo lo que no sé señor si te están oyendo doctor ellos. Luis Ángel Moreno Fernández Caparrós. Es Yo lo que me académico de gustaría número, era que saliera la es voz de también ellos. bibliotecario de la Real Academia de Ciencias Has Veterinarias dicho de lo que España, has creído y hay que que decir que ha sido tenías que hacer presidente y de ya la está. sección de Historia durante muchos años, ¿no? Yo quisiera destacar que es general del Cuerpo de Sanidad Militar, que yo creo que ha cambiado, porque anteriormente era el Cuerpo de Veterinaria Militar, ¿no es así? Sí. Y bueno, tengo que decir que es especialista en historia de la medicina veterinaria en general y en especial del Cuerpo de Veterinaria Militar. Es que para verlo así no te lo dejo, ¿no? Porque... Entonces voy a dar la palabra No, al doctor no. Caparrós. Gracias, señor presidente. Ya. Voy a comenzar. Excelentísimo señor presidente de la Real Academia, señoras y señores de la Real Corporación, queridos jefes y oficiales veterinarios, miembros de la Asociación Iberoamericana de Academias de Ciencias Veterinarias, mis apreciados amigos internautas y seguidores de la página web de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España. Me dirijo a ustedes desde esta plataforma digital para informarles que dentro del curso académico del presente año se encontraba prevista la organización de una mesa redonda conmemorativa de una importante efeméride para el conjunto de las ciencias veterinarias. Nos referimos, y aquí me sale de dentro mi formación histórica, al 175º aniversario de la creación del Cuerpo de Veterinaria Militar. Estaba previsto que bajo la presidencia del doctor Arturo Anadón Navarro, Nati le rogaría que pasase a la siguiente diapositiva, como digo, bajo la presidencia del doctor Arturo Anadón Navarro, estaba previsto que interviniese nuestro general veterinario actual, el excelentísimo señor don Carlos Agudo Mayorga, y el ilustrísimo señor coronel veterinario, diplomado de Estado Mayor, doctor José Luis Arcéis López, para que nos expusiesen respectivamente la veterinaria militar en la actualidad y la veterinaria militar en operaciones internacionales. En representación de nuestra Real Academia actuaría como moderador quien hoy redacta estas líneas y que expondría los antecedentes históricos de la creación del Cuerpo de Veterinaria Militar. Les informo que en origen la organización de esta mesa redonda se concibió para que tuviese lugar el día 25 de mayo, 3 semanas de antelación antes del día 15 de junio, fecha coincidente con la conmemoración del 175 aniversario de la creación del cuerpo. La pandemia que nos afecta ha dado al traste con la mayor parte de las actividades programadas. Conviene precisar que gracias a las gestiones de nuestro presidente y de otros académicos, la actividad de nuestra corporación se ha retomado por la vía telemática, utilizando una de las más interesantes y prácticas plataformas que ha contratado la Real Academia para seguir sirviendo a la sociedad una actualizada información, no solo a la sociedad de nuestro país, sino a la del ámbito europeo y del área hispanoamericana, que por medio de la Asociación Iberoamericana de Academias de Ciencias Veterinarias difunde importantes noticias a escala mundial. Pero dando un paso adelante y con el objetivo de no dejar pasar esta celebración, con lo que ello supone de perder una excelente ocasión para recordar la efeméride, hemos decidido preparar este documento para informarles de las acciones que hemos emprendido para dar a conocer a la sociedad las actividades que viene prestando el cuerpo más antiguo que se constituyó dentro del ámbito veterinario. Esta labor preparatoria de celebración
no surgió ex novo, sino que se inició en el año 2018 con la presentación y defensa de una tesis doctoral en la Universidad de León, Nati, diapositiva, bajo el título Las unidades de veterinaria militar de Burgos, su evolución histórica 1931-1987. Esta plausible iniciativa promovió y estimuló que en el pasado año 2019 insertásemos un artículo en nuestro boletín informativo de Sanidad Militar recordando la efeméride. Un mes más tarde, publicábamos otro en la revista Información Veterinaria, órgano de difusión del Consejo General de Colegios Veterinarios de España. Tampoco dejamos pasar, como digo, tampoco dejamos pasar la oportunidad para presentar en el 25º Congreso Nacional y 16º Iberoamericano un par de comunicaciones en formato vídeo, referidas al 175 aniversario y al 75º aniversario de la creación del Museo de Veterinaria Militar, decano de los museos de veterinaria en el ámbito de nuestra patria. En ese mismo año, nuestra revista Sanidad Militar publicó un artículo titulado Marcelino Ramírez García, 1864-1940, veterinario militar y médico, precursor del concepto Un mundo, una salud, en cuyas primeras líneas introductorias, los autores firmantes eran médicos, recordaban el 175 aniversario y lo mismo podemos decir de la tesis doctoral Concepto Un mundo, una salud en los inicios del siglo XX. El doctor Marcelino Ramírez García, 1864-1940. Veterinario militar y médico. Tesis recientemente publicada en mayo del presente año por el Ministerio de Defensa. Nati, si es tan amable de poner, muchas gracias. También en el mismo año 2019 se publicó por un jovencísimo investigador un trabajo sobre la evolución histórica de la veterinaria militar española. Trabajo que obtuvo el primer premio del Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de León en su 7ª edición. Gracias, Nati. Durante el presente año fui invitado por el doctor Josep Llupià i Mas, presidente de la Academia de Ciencias Veterinarias de Cataluña, para pronunciar el discurso inaugural del curso académico. María Ángeles, que nos está escuchando, recordará los momentos tan agradables que pasamos juntos. Lo hicimos en febrero del presente año con el título Contribución de la veterinaria militar a la seguridad alimentaria. Señal inequívoca del interés que despierta la actividad de los veterinarios militares. Con estos antecedentes de difusión a los 4 vientos, solicitamos a finales del año 2019 y ante la Junta de Gobierno de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España que se incluyese en el programa de actividades del curso 2020 una mesa redonda sobre la conmemoración de esta efeméride, con el principal objetivo de hacer llegar a la sociedad nacional e internacional las actividades que viene prestando la veterinaria castrense en el seno de nuestras Fuerzas Armadas. La propuesta fue acogida con vivo interés y aceptada inmediatamente. Se nos autorizó que el día 25 de mayo se celebrase la mesa redonda en la que estaba prevista la intervención de nuestro actual general veterinario y el primer oficial que alcanzó la diplomatura de Estado Mayor. Aspecto este muy interesante dentro de la historia de la veterinaria castrense que conviene resaltar. Ya habrán comprendido, por las razones expuestas, que no pudimos celebrar tan ansiada mesa redonda en la que nuestros compañeros de profesión, los veterinarios militares, hombres y mujeres, nos iban a exponer ilusionadamente los servicios que prestan en el seno de nuestras Fuerzas Armadas, que es tanto decir como los servicios que prestan a la sociedad.
A modo de ejemplo, les diré que dentro de la Operación Balmis, organizada por las Fuerzas Armadas para luchar contra la pandemia provocada por el coronavirus, la veterinaria militar ha liderado la dirección y puesta en práctica de las campañas de desinfección con varios miles de actuaciones e intervenciones, casi 20.000 en diferentes lugares de España. Ha sido de tal calado e importancia estas actuaciones que ha merecido ser recogida la actividad en el último número de mayo de la Revista Española de Defensa, órgano de comunicación del Ministerio. Lo mismo ha sucedido con la revista Ejército, que inserta un documento sobre la conmemoración del 175 aniversario y las actividades nacionales e internacionales desplegadas por los veterinarios militares en el ámbito del Ejército de Tierra. También debemos resaltar la contribución y ejecución de varios miles de análisis realizados por la técnica PCR y que siguen en curso en uno de los laboratorios de biología molecular y análisis instrumental de los que dispone el Centro Militar de Veterinaria de la Defensa y cuyas técnicas están acreditadas por ENAC. Esta actividad se realiza conjuntamente con los facultativos y técnicos del Instituto de Salud Carlos III. Desde el lado de la investigación histórica, tampoco podía faltar a la cita la publicación de un libro que recogiese la efeméride con profundidad. Les adelantamos que en el segundo semestre del presente año, la editorial Publicaciones de Defensa lanzará al mercado editorial un libro titulado Historia Ilustrada de la Veterinaria Militar Española 1845-2020, cuyos autores son el comandante Eliodoro Alonso Fermoso y quien les dirige estas palabras. El libro, con más de 1.300 páginas y 691 grabados, documentos iconográficos, cuadros y tablas, muestra los acontecimientos más relevantes de la historia de este cuerpo militar, recogiendo con gran detalle todo el proceso de gestación del cuerpo y los hechos veterinarios ocurridos en Marruecos, Sáhara Español, Guinea Ecuatorial, sin silenciar los de los virreinatos de las otras Españas, y más concretamente de los territorios de ultramar de Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Con todo lo realizado, que no es poco, el acto central de la conmemoración oficial estaba previsto para el día 15 de junio, hace 7 días, declarado por la Subinspección General de Apoyo Veterinario Día de la Veterinaria Militar Española. Precisamente dentro del 34º ciclo de conferencias se había incluido una jornada específica dedicada a la veterinaria militar. Estaba previsto celebrarla en el aula magna de las dependencias del Centro Militar de Veterinaria de la Defensa. El colofón tendría lugar en el patio de armas, con un acto a los caídos dedicados a todos los que dieron su vida por España y que, desde el lado de la veterinaria castrense, alcanza los casi 200 oficiales veterinarios y suboficiales auxiliares de veterinaria que perdieron su vida en campaña y, por extensión, a todos los que han entrado a servir a la gran veterinaria en estos 175 años. Recordemos que el cuerpo de veterinaria militar no solo estaba compuesto por veterinarios militares, sino por jefes y oficiales de la escala auxiliar, jefes, oficiales y suboficiales de la escala especial de mando, oficiales veterinarios de complemento en sus diversas modalidades de milicia universitaria, instrucción premilitar superior, IMEC, SEPOCUMA, y en la actualidad por los oficiales veterinarios reservistas voluntarios. También no debemos olvidar a los jefes y oficiales ayudantes técnicos de veterinaria y suboficiales especialistas auxiliares de veterinaria, que, aunque formando cuerpo aparte, siempre estuvieron vinculados a la veterinaria militar, pues ellos fueron los brazos derechos de la actividad facultativa. Nuestro general actual no olvidó la efeméride. Afortunadamente, ese mismo día, hace 7, el día 15 de junio,
se colocó una placa conmemorativa del 175 aniversario. Desde aquí felicito a nuestro general y al coronel director del Centro Militar de Veterinaria por la iniciativa tomada con tanto éxito y también con tanto acierto. Tiempo habrá para que nuestra Real Academia podamos recibir y testimoniar ya de una forma presencial nuestro afecto a los componentes de la veterinaria militar en la persona de nuestro general veterinario, extensible al coronel de Estado Mayor, que tenían previsto intervenir en esta ocasión. Y ahora ocupémonos del núcleo de nuestra intervención. Vaya por delante que la veterinaria militar está de enhorabuena. Y por qué no decirlo, también la civil, pues de ella se derivan muchos de los éxitos que ha ido obteniendo el cuerpo castrense. Cuatro hitos jalonan la historia de la veterinaria militar. A saber, el primero, la creación de un cuerpo patentado. El segundo, la concesión de uniforme propio. El tercero, el acceso al generalato. Y el cuarto, poder acceder a los estudios superiores de diplomado de Estado Mayor. Estos cuatro importantísimos acontecimientos se complementan con la creación de especialidades veterinarias y con el doctorado. Vamos a ver el conjunto con un poquito de mayor detalle. Primero, conseguir que los mariscales mayores, es decir, los veterinarios militares de los ejércitos de los Austrias y Borbones, llegasen a constituir un cuerpo patentado no fue nada fácil. Tuvieron que pasar 83 años desde que los mariscales fueran incorporados a las planas mayores de los ejércitos en el año 1762. En el año 1845 se constituye el cuerpo con los mariscales mayores y segundos mariscales de los ejércitos, yeguadas y remontas. Esto no hubiese sido posible sin la creación en 1792 del Real Colegio Escuela de Veterinaria de la Corte de Madrid. Obra personalísima de nuestro buen rey Carlos III. Y digo, y mantengo, obra personalísima de la corona. A diferencia de otras instituciones ya existentes, cuyas creaciones y alumbramientos se recogieron oficialmente en las cédulas reales. Es decir, quedaron plasmados en el boletín oficial de la época. Sin embargo, la creación de nuestro centro docente se produjo mediante órdenes directas del rey al Tribunal de Castilla. Todos los documentos y las órdenes llegaban para ser cumplimentadas y se redactaron y sancionaron de real mano. No existe una real orden específica recogida en una publicación oficial que avale la fecha de creación. Esta singularidad conviene resaltarla, pues hasta en la forma de hacer se significó la veterinaria hispana. La implantación de la enseñanza veterinaria requirió del concurso de gente muy principal, como fue el conde de la Cañada, el príncipe de Monforte, el marqués de Campo de Alange y casi todos los miembros del gobierno, todos los ministros del gobierno. Y desde el lado de la diplomacia, la tramitación de informes correspondió al 10º conde de Aranda, que elaboró desde París completos documentos sobre la organización y estructura de la enseñanza veterinaria en Francia, cumplimentando así las órdenes emanadas de la corona para implantar esta enseñanza en España. Pero a la postre correspondió a Manuel Godoy, príncipe de la paz, presentar a su majestad el rey Carlos IV el Real Decreto de fundación del Real Colegio Escuela de Veterinaria de la Corte. Y añado, la figura y la obra de Godoy merecen ser investigadas con mayor seriedad para colocarla en el lugar de honor que le corresponde en la historia de España. Como comprenderán, este fue el resultado de un plan preconcebido por la corona en el que intervinieron protagonistas muy principales. No cabe duda que la labor preparatoria para tomar esta importante decisión real vino de la mano de los mariscales albéitares de la Real Caballeriza
y de los mariscales mayores de los ejércitos reales que, con su ejemplo y aplicación, supieron ir tejiendo el entramado adecuado para la maduración del nacimiento de una nueva ciencia, que, hija de la Ilustración, terminaría desplazando a la más que tricentenaria albeitería. Y esto con ciertas dificultades. También intervinieron los albéitares más considerados e ilustres que fueron publicando libros del arte veterinario. Por cierto, cuyos textos estaban a la par con los que se redactaban para la medicina, cirugía y boticaría. Si los primeros se redactaban en latín, los segundos se redactaban en román paladino. Los primeros ayudaban a bien curar o bien morir en latín. Los segundos lo hacían lo mismo, pero en román. Las enseñanzas escolásticas de las profesiones hermanas, y aquí lanzo la siguiente apostilla, a la luz actual de la vergonzosa ignorancia de la cúpula ministerial sanitaria hacia las ciencias veterinarias, mejor sería decir profesiones con idéntico basamento científico. Termino la apostilla. Pues esas enseñanzas de la medicina, la cirugía, la boticaría, se encontraban depositadas en las universidades, mientras que las enseñanzas de la medicina animal se realizaba por pasantía, con una estructura más empírica que científica y fuera de los circuitos universitarios. Aunque conviene matizar que las profesiones afines también pasaron su calvario, con su grandeza y miseria de pasantías y gremialismos, hasta que fueron entrando en el camino real de la ciencia. Fue tras la creación y normalización de los estudios de veterinaria cuando ya nada iba a ser igual para el devenir profesional. Su nacimiento reconoce un carácter militar, pues su primer y segundo director fueron mariscales mayores del ejército, es decir, veterinarios militares, según se desprende de los datos extraídos de sus hojas de servicio. Tras la creación del primer centro docente, tuvieron que pasar 53 años para que la mariscalía pudiese constituir un cuerpo patentado con personalidad propia. Ahora voy al segundo punto, que es el uniforme. Tras la creación del cuerpo castrense al servicio de la administración militar, dotarlo de uniforme propio fue una consecuencia sobrevenida e impuesta, puesto que médicos, cirujanos y boticarios y otros cuerpos, como los escribanos e ingenieros castrenses, ya habían obtenido esta distinción con anterioridad. Tocarse con un uniforme propio era signo de distinción, de autoridad, de servicio y mando. Los albéitares mariscales de las caballerizas reales y los que conformaban el propio tribunal del protoalbeitarato usaban uniforme y se tocaban con un sombrero bicórneo con escarapela de color carmesí, lo que indicaba que estaban al servicio del rey y sometidos a la jerarquía castrense, por lo que estaban considerados como personal cuasi militar, susceptibles de ser movilizados, como así sucedió en determinados hechos de armas de la historia de España. Conviene señalar que cuando los veterinarios militares se constituyen en cuerpo y se les asigna un uniforme en el primer reglamento del año 1856, los albéitares mariscales de la Real Caballeriza solicitan a la reina Isabel II, por la vía reglamentaria del caballerizo mayor, que se les equipare a los mariscales mayores del ejército, ya bajo la denominación de profesores veterinarios, y que puedan usar el mismo uniforme, cuyos arreglos correrían de su propio peculio. Esto quiere decir que la veterinaria militar comenzaba a tener un mayor peso específico en el entorno de la oficialidad castrense. No olvidemos que los hermanos Alonso y Francisco de Rus García eran mariscales mayores del ejército, destinados entre finales del siglo XVIII y principios del XX en las prestigiosas compañías italiana y flamenca de la Guardia Real, lo que tenía su importancia profesional al codearse con importantes mandos militares que eran plazas montadas de lo más granado de la caballería real. Tercero,
Desde que el coronel veterinario Eusebio Molina Serrano, 1853-1924, entrase en acción a finales del siglo XIX, persiguió esta figura conspicua del cuerpo con ahínco la dignificación y elevación de los estudios de veterinaria. Su preocupación en lo civil y militar fue vertebrando la profesión veterinaria. Su hijo espiritual fue Félix Antonio Gordón Ordaz, veterinario político del Partido Radical Socialista. Lo que con tanto esfuerzo fue tejiendo Molina, lo desarrolló e impulsó Gordón Ordaz hasta las últimas consecuencias de su exilio mexicano. Desde el lado militar, Molina luchó por la especialización veterinaria en el antiguo Instituto de Higiene Militar, asunto este de importancia que logró conseguir en 1907. También luchó por la modificación de las plantillas, proponiendo otras más equilibradas. Una de sus aspiraciones fue tener la posibilidad de acceder a la coronelía y al generalato. Logró hacer realidad las dos primeras propuestas, especialización veterinaria y coronelía, pero no logró ver en vida el acceso al generalato que se produjo en el año 1943. Con anterioridad se levantaron voces y propuestas para que Molina pudiese acceder al máximo empleo de la carrera militar, aunque fuese de forma honorífica, dado los relevantes y extraordinarios servicios prestados a la institución militar. No fue posible. Tuvieron que pasar más de 100 años para que los veterinarios militares tuviesen su primer general inspector, y 19 desde el fallecimiento de Molina. Para conseguirlo, los veterinarios militares tuvieron que recorrer un largo camino en el que demostraron la lealtad a la corona, el comportamiento disciplinado en el ámbito castrense, el prestigio alcanzado por los mariscales de la Real Caballeriza de Palacio, el nacimiento con carácter militar del Real Colegio Escuela de Veterinaria de la Corte de Madrid, su dedicación a la docencia para difundir de forma normalizada la enseñanza de las ciencias veterinarias, el excelente cuerpo doctrinal que se fue acumulando merced a las muchas publicaciones originales y numerosas traducciones que salieron de las manos de los mariscales y oficiales veterinarios, la constante propuesta al mando de mejoras para el servicio y para mejorar la economía de las yeguadas, aportando importantes beneficios para el tesoro. Los servicios prestados en los territorios de ultramar con emisión de informes de verdadera inteligencia sanitaria y pecuaria. El acceso a la milicia mediante durísimas y exigentes oposiciones que se siguen manteniendo en la actualidad. La participación en la Guerra de la Independencia, guerras carlistas, guerras africanas, guerra civil y Segunda Guerra Mundial, sin tener queja de sus superiores. La participación en acciones valerosas y heroicas, y en algunos casos con la entrega de sus vidas, llegando casi a alcanzar las 200 bajas. Verán que todo lo conseguido requirió tiempo, mucho tiempo, aderezado cada paso con infinita paciencia franciscana. Tuvieron que vencer importantes obstáculos administrativos y luchar contra la tradicional resistencia puesta por sus hermanos de las profesiones afines. Añado, aunque existieron excepciones notables, a las que hubo que sumar la elevación del coeficiente de rozamiento de los oficiales de caballería. Verdaderamente no fue fácil que los veterinarios militares alcanzasen puestos de responsabilidad. Y aunque el fruto de lo que hoy gozamos se debe al constante y sostenido esfuerzo de los componentes de todo el cuerpo de veterinaria militar. En cuanto a la veterinaria militar en la actualidad, debo añadir que si el cuerpo castrense se constituyó en 1845 con 75 mariscales mayores y segundos mariscales del ejército de los Borbones,
Hoy la especialidad fundamental veterinaria dentro del nuevo Cuerpo Militar de Sanidad lo componen 131 jefes y oficiales. De ellos, 30 son mujeres, una ya con el rango de coronel. El cuerpo llegó a tener 400 oficiales como consecuencia de una guerra civil. Posteriormente se fue ajustando su plantilla, derivada de la constante reorganización de las Fuerzas Armadas y de las nuevas misiones asignadas a los veterinarios militares, que sin abandonar sus clásicas e históricas misiones asistenciales en el campo de la clínica y de la medicina y cirugía veterinarias, se han ampliado a la seguridad alimentaria, salud pública, control de enfermedades zoonósicas, higiene y sanidad ambientales, control integral de plagas, técnicas de desinfección, defensa NRBQ, reproducción asistida, apoyo facultativo a los equipos caninos o equipos cinos, a los que hay que añadir la investigación aplicada, ya sea en el campo de la genética y de la biología molecular, o en la investigación astrofísica. Sí, han oído bien. En el campo de la investigación espacial tenemos oficiales muy preparados, apoyados en laboratorios que bajo su dirección están dotados de alta tecnología. Y en cuanto a las especialidades veterinarias, la especialización se inicia en el año 1885, cuando en el antiguo laboratorio histoquímico del Ejército se forman los primeros oficiales veterinarios en bacteriología. En 1907 se establece en el antiguo Instituto de Higiene Militar la sección veterinaria, donde se comienza a impartir con mayor calado científico unos cursillos de especialización para veterinarios primeros, es decir, capitanes. Tiene que llegar el año 1943 para que en el antiguo Laboratorio y Parque Central de Veterinaria Militar se comiencen a desarrollar las primeras especialidades veterinarias en bromatología, microbiología, epizootiología, como especialidad única y con una duración de 2 años. 3 años después, se vio la necesidad de dividir este diploma en 2, uno para la especialidad de bromatología y el otro para la de análisis clínicos veterinarios y epizootiología. A la especialización veterinaria en el ámbito castrense se accede por concurso o oposición y tras cursar 3 años se obtiene el diploma que les capacita para ocupar destinos de la especialidad en laboratorios, hospitales, centros de enseñanza, policlínica veterinaria, pabellones de medicina y cirugía experimentales, Escuela Militar Canina de la Defensa y en el organismo de cría caballar. El tiempo fue modificando el número de especialidades y adecuando los programas a la enseñanza de especialización a las 4 especialidades actuales que existen, que son la de microbiología e higiene y sanidad ambientales, que incluye también análisis clínicos veterinarios, la segunda, higiene y seguridad alimentaria, que ha sufrido profundas modificaciones, el tercero, cirugía veterinaria, y el cuarto, la genética y reproducción animal. Casi el 80% de la plantilla está diplomado en una de las 4 especialidades. El 40% de nuestro cuerpo está en posesión del grado de doctor y el 70% se desenvuelve con naturalidad en inglés, en menor proporción en francés e italiano. Una sustancial parte de los componentes del cuerpo están en posesión de otra licenciatura o grado en medicina, odontología, biología, química, ciencias de la información y enfermería. Conviene resaltar que con respecto a los estudios superiores de la Defensa Nacional, 3 de nuestros oficiales han realizado el curso de Estado Mayor al lado de sus compañeros de armas, algo impensable hace muy pocos años. Si nuestro coronel Eusebio Molina Serrano levantase la cabeza, quedaría muy sorprendido por la evolución que ha ido experimentando el Cuerpo de Veterinaria Militar. Molina no llegó a ver las especialidades veterinarias que se consolidaron y se incrementaron. Tampoco llegó a ver el generalato.
Tampoco llegó a ver la incorporación de la mujer al cuerpo castrense. No llegó a ver que el cuerpo de veterinaria militar fue adquiriendo otros cometidos muy alejados de la medicina y cirugía pediátrica. La incorporación de los veterinarios a los ejércitos de tierra, armada y aire y órgano central del Ministerio de Defensa. Tampoco llegó a verlo nuestro coronel Molina. No llegó a ver tener oficiales diplomados de Estado Mayor, ni se le pasaba por la cabeza. Tampoco llegó a ver la participación en numerosas operaciones internacionales, aunque en su tiempo solicitó la presencia en la Primera Guerra Mundial, integrados además en fuerzas multinacionales. La creciente participación en campañas de investigación en el continente antártico, así como su integración en equipos de investigación aeroespacial y que llegasen a formar parte de los organismos de la OTAN. Todo esto Eusebio Molina jamás lo vio, incluso ni pensó que se le pasase por la cabeza. Y llegamos a la conclusión. Principiábamos nuestra intervención diciendo que 4 hechos enmarcaban la celebración de este 175 aniversario, a saber, la creación de un cuerpo patentado, la regalía del uniforme propio, el acceso al generalato y el curso de Estado Mayor. Si para las 2 primeras acciones su principal impulsor fue el mariscal mayor y catedrático Nicolás Casas de Mendoza, para el generalato su adalid fue desde 1908 el coronel Eusebio Molina Serrano, y para la diplomatura de Estado Mayor la Subdirección General de Apoyo Veterinario. Como ya habrán podido deducir, estos logros se consiguieron gracias a las iniciativas de la parte más granada de sus miembros, a los que hoy rendimos nuestro homenaje. La casualidad ha sido generosa con nosotros. Este año 2020 concurren 3 acontecimientos, mejor aún, 3 efemérides que será difícil que veamos en el futuro. Me refiero a la concurrencia en el mismo día del 175 aniversario de la creación del cuerpo, al 75 aniversario de la creación del Museo de Veterinaria Militar y a la celebración del Día de la Veterinaria Militar Española. En verdad, podemos decir que la veterinaria civil y militar está de enhorabuena. Desde la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España les hacemos llegar nuestra felicitación. Celebrémoslo con alegría. He dicho,